Antes de la pausa hablábamos de cómo las influencias romanas y germánicas ya estaban empezando a mezclarse a medida que estos nuevos reinos surgían por todas partes. ¿Cómo era este nuevo mapa de Europa? Vale, imagínate Europa allá por los siglos quinto y sexto y olvida esas fronteras bonitas y ordenadas que ves en los mapas de hoy en día. Era un mosaico loco de territorios y alianzas que cambiaban constantemente. Suena caótico, Un caos total, sí. Tienes a los visigodos en España, a los francos en la Galia, a los vándalos en el norte de África. pero es emocionante. Oh, sí, y a los ostrogodos en Italia. ¡Wow! Esos son solo los principales actores, ¿verdad? Exactamente, y esto es lo importante, ni siquiera se trataba solo de quién controlaba qué territorio. ¿Qué más había? La religión. La religión era un factor enorme, imagínatelo. Tienes lo que queda del paganismo romano, tienes este auge del cristianismo arriano, que es, bueno, un poco diferente del cristianismo católico. Espera, espera, tenemos que explicar eso un poco. Es posible que algunos oyentes no sepan lo que es el cristianismo arriano, de qué se trataba. Oh, sí, buen punto. El arrianismo era una rama del cristianismo. Llevaba el nombre de este tipo, arrio, y era muy popular entre algunos de esos grupos germánicos. Esencialmente, creían que Jesús era divino, claro, pero que Dios Padre lo creó. Así que, en su opinión, era distinto de Dios y en cierto modo subordinado, lo que difiere de la visión católica de la Trinidad, ¿verdad? Donde todos son una misma cosa. Entiendo, y esa diferencia causó enormes problemas, teológicos, políticos, de todo. Así que la religión añade un nivel de tensión completamente nuevo a este periodo ya caótico. Es como si tuvieras a estos nuevos gobernantes, algunos de ellos cristianos, arrianos, otros que todavía siguen creencias paganas, ¿verdad? Y ahora están tratando de gobernar a todos estos pueblos diferentes, acostumbrados a las instituciones romanas y, bueno, para muchos, al catolicismo romano. Tenía que haber enfrentamientos. Tienes toda la razón. Imagínate tratar de ser un gobernante en este periodo. ¿Cómo creas orden, cobras impuestos? ¿Cómo decides siquiera lo que está bien y lo que está mal a los ojos de la ley cuando tus creencias chocan tanto con las del pueblo que se supone que debes gobernar? Menudo desafío. Y un buen recordatorio de que la historia no se trata solo de fechas y batallas, ¿verdad? Definitivamente no. Se trata de personas reales luchando con estas grandes preguntas. Fe, identidad. ¿Cómo construyes una sociedad funcional cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose? Esa es la cuestión, ¿verdad? Y hablando de construir una sociedad, este artículo que enviaste menciona algunas cosas legales muy interesantes que ocurrieron en este periodo también. Habla de cómo... En realidad, había diferentes conjuntos de leyes para los romanos y los pueblos germánicos. ¿De qué se trataba? Oh, sí, ¿qué pasaba con eso? Es como siquiera... Es otra parte de esa mezcla de tradiciones romanas y germánicas. Así que en los primeros tiempos los ciudadanos romanos todavía estaban bajo la ley romana, es lo que conocían. Pero estos nuevos grupos que llegaban seguían sus propias leyes consuetudinarias, las que estaban acostumbrados a seguir. Pero, atención, con el tiempo estos sistemas empiezan a fusionarse. Es muy interesante, por ejemplo, que algunos de los códigos legales germánicos empezaron a incluir partes de la ley romana, especialmente en lo que respecta a cosas como los derechos de propiedad y los acuerdos. fascinante. Así que es como otro ejemplo de esa integración y adaptación de la que hablábamos antes, pero en el sistema legal. Exactamente, pero recuerda que este proceso no siempre fue fluido. Apuesto a que hubo muchos conflictos, luchas por el poder e intentos de, ya sabes, de alguna manera imponer su forma de hacer las cosas, tanto legal como de otra manera. Te hace pensar que si hubieras vivido en aquella época, imagínate lo incierto que debía sentirse todo. Oh, totalmente. Tu mundo es totalmente diferente. Los reinos aparecen y desaparecen. Nadie se pone de acuerdo en la religión. Ahora incluso la ley está cambiando. Fue mucho. La gente era resiliente en aquel entonces, eso seguro. Pero no todo era pesimismo, ¿verdad? Tenía que haber algo bueno en medio de todo este caos. Tienes razón. Y una de las mejores cosas que sucedieron se produjo en los siglos 8 y 9 con este tipo del que quizás hayas oído hablar, Carlomagno.
Carlomagno, ese es un nombre que inspira poder, pero era más que un rey, ¿verdad? Creo que recuerdo haber aprendido que era un gran defensor del saber y la cultura. Así es, Carlomagno. Era una mezcla fascinante de guerrero, rey y erudito. Podía luchar cuando era necesario, pero también veía lo importante que era la educación y realmente se esforzó por revivir la cultura romana. Pero, por supuesto, lo hizo a su manera. Tiene sentido. ¿Qué tipo de cosas hizo? Bueno, para empezar, estandarizó la escritura, lo que tuvo un impacto masivo. También pagó a la gente para que hiciera copias de textos antiguos. Básicamente ayudó a crear este increíble periodo de crecimiento intelectual y artístico que los historiadores llaman el Renacimiento carolingio. Espera, espera. ¿Dijiste renacimiento como en medio de lo que la gente llama la Edad Media? Es cierto, es uno de esos términos que se usan mucho, pero la verdad es que este periodo no fue todo, ya sabes, oscuridad y decadencia. El Renacimiento carolingio demuestra que la corte de Carlomagno era como un imán para los eruditos de todas partes. Wow. Entonces, ¿qué tipo de influencia tuvo este renacimiento en el resto de Europa? Supongo que no fue solo un pequeño destello en la historia, ¿verdad? Fue algo muy importante. Piénsalo. Si Carlomagno no hubiera puesto tanto esfuerzo en salvar todo ese conocimiento, mucho de lo que sabemos sobre el mundo romano podría haber desaparecido por completo. Tomó la decisión de preservar el conocimiento antiguo, asegurarse de que no desapareciera e hizo que la gente pudiera, ya sabes, leerlo. Como a él le encantaba esta nueva escritura llamada minúscula carolingia. Minúscula carolingia, ¿qué es eso? Básicamente era mucho más fácil de leer que las escrituras antiguas, por lo que era más fácil hacer copias y difundir información. Eso es genial. Es como si estuviera preparando el escenario para que las generaciones posteriores redescubrieran su propio pasado. Sí, y para aprender de él, para construir sobre él. Hace que uno se pregunte cómo sería nuestra comprensión de la historia ahora si Carlomagno no hubiera sido tan aficionado a los libros. Muy cierto.